Buenos días a todos. Esta es la primer clase de la unidad 4 de la materia Sistemas Políticos Comparados. Habíamos visto la clase pasada y la anterior, 2 clases, le dedicamos a charlar sobre la unidad 3, que trataba sobre todo de la división y la relación entre los poderes legislativos y ejecutivos. Hoy vamos a pasar a la unidad 4. Voy a repasar un poquito el programa. En el programa, en los contenidos de la unidad 4, vamos a hablar de sistemas de partidos y sistemas electorales. Este es el tema de la unidad 4. Como yo les decía, intenté hacer el programa de esta materia un poquito yendo de lo general a lo particular. Entonces, la unidad 3, la inmediatamente anterior, como hablamos en general del sistema, de los poderes legislativos y ejecutivos, hoy, achicando un poquito, vamos a ver sistemas de partidos y sistemas electorales, porque estos son los que conforman a los legislativos y ejecutivos. Salen el legislativo y el ejecutivo, por supuesto, las personas que los componen, de los partidos políticos. Y cómo llegan al poder legislativo y el ejecutivo, llegan a través de los sistemas electorales. Entonces, esta unidad 4, vamos a ver sistemas de partidos y sistemas electorales. La verdad es que son 2 temas que se podrían ampliar mucho más cada uno. Podríamos, por supuesto, haber hecho una unidad sola de sistema de partido y otra unidad solamente de sistemas electorales, pero bueno, por cuestiones de la cuatrimestralidad de esta materia, bueno, los uní. Así que repito también, como siempre les digo, de todas las unidades, hay mucho más material para leer, bueno, como de todo campo de conocimiento, ¿no? De mi materia. Les puse más bibliografía optativa ahí en el aula. Si quieren o si les interesa en particular, yo sé que muchos de ustedes este tema les interesa en particular porque me han contado que están en algún partido, que estuvieron haciendo campaña, etcétera. Entonces, quizá esta unidad, sistemas de partido y sistemas electorales, si alguno en particular le interesa o quiere profundizar, además de lo que ya puse de optativo, bueno, no duden en avisarme porque tengo la computadora llena de cosas que les puedo mandar al que quiera. Bueno. Ahora, eso lo único que les dije fue el tema de la unidad, sistemas de partidos y sistemas electorales. Dentro de esta unidad vamos a ver un poco el origen de los partidos políticos y vamos a ver la influencia también de los sistemas electorales sobre el sistema de partidos, específicamente sobre el número de partidos del sistema. Vamos a ver un poquito distintos sistemas electorales. Vamos a ver el sistema mayoritario a una vuelta, profundizar un poco de qué se trata, la representación proporcional como el sistema contrario al mayoritario. Vamos a ver el balotage, que es la segunda vuelta, la influencia de los sistemas electorales sobre la estructura interna de los partidos, esto es re importante, y la dependencia que tienen sistemas electorales y estructura de partidos. Vamos a ver el interior de los partidos, la dependencia que hay entre ellos y otro documento, otro trabajo que habla sobre la democracia, el multipartidismo y las coaliciones específicamente en América Latina. También, vuelvo a decir, intentando ir de lo general a lo particular, vamos a ver el primer texto de Lipset y Roccan, que es muy viejo ese texto, pero es un clásico de la teoría de sistemas electorales y sistemas de partidos y de la política comparada. Ellos 2 son clásicos de la política comparada, me pareció importante que los lean, y que hablan de lo general, que hoy vamos a hablar de ese texto, y en segundo lugar vamos a leer, así que este es el orden en el que yo los invito a que lean. Primero el de Lipset y Roccan, que es el capítulo 10 de ese libro, y después, en segundo lugar, lean el de Democracia, Multipartidismo y Coaliciones en América Latina, porque ese texto
baja un poco, sitúa en América Latina toda la teoría general del otro texto, del primer texto, la aplica un poco y la vamos a ver en América Latina, que es lo que más nos interesa, es lo que más nos interesa. Esta materia y esta carrera, en general, el plan de estudios, este plan de estudios está muy orientado hacia América Latina. Entonces, bueno, respetando eso es que muchas bajada a América Latina y Argentina porque la propuesta de esta carrera es así. Hago un paréntesis para que sepan, por las dudas, que no todas las carreras son así. Esta es la orientación que le dio esta universidad, pero no es que todas las licenciaturas en ciencia política, todas las universidades, tienen estas bajadas. Hay otras que no, por supuesto. De hecho, esto es un paréntesis chico, no es de la materia. El otro día que estuve en un webinario, estaba hablando a ese que los invité, estaba hablando la coordinadora de la licenciatura en ciencia política de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ella contaba cómo la licenciatura ahí tiene más de 7 orientaciones. O sea, los chicos se reciben en licenciado en ciencia política con orientación en tal cosa, en un montón, en comunicación política o en marketing político o en análisis político o en gestión estatal, bueno, etcétera. Así que les digo así, nada, a título de comentario al pasar, de que hay muchísimas orientaciones y distintos perfiles de egresado de esta carrera, como de muchísimas otras también. Pero bueno, les quería contar por las dudas, por si no se habían dado cuenta, este plan de estudios siempre tiene bajada a América Latina. Bueno, yo respeté eso. Pero, por ejemplo, otra orientación que tenía la UBA que ella contaba es en relaciones internacionales, licenciado en ciencia política con orientación en relaciones internacionales. Por ejemplo, esa orientación, ese perfil, no hará una bajada a América Latina porque las relaciones internacionales son globales. Entonces, no debería, digamos. Bueno, punto. Hecho el paréntesis, empiezo a hablar un poquito de este texto. Como siempre les digo, buen día a todos los que están entrando. Como siempre les digo, me pueden interrumpir en cualquier momento. Disculpen, se despertó mi hija chiquita. Bueno, vamos a ir con el texto. Bien, ¿qué es lo primero importante que les quiero decir? Este texto empieza como de cero a explicar la génesis, el origen de el sistema de divisiones que se dan en una comunidad nacional. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, lo estoy diciendo para explicar la formación de los sistemas de partidos, para explicar sistemas de partidos. ¿Cómo surgen los sistemas de partidos? ¿Y por qué se dividen? ¿Por qué se divide la comunidad en este partido o en este otro partido? ¿Por qué nos aglutinamos en este grupo o en este grupo? Bueno, en principio, intenta explicar el texto, que a mi criterio lo explica bastante bien, cómo se van dando el sistema de contrastes y divisiones. Bueno, este sistema de contrastes y divisiones, que pueden ser por distintas razones que voy a explicar después, llevan a conflictos, digamos. Hay divisiones en la sociedad y como toda división, como ya habrán visto con Rousseau o con Hobbes, etcétera, y con los contractualistas, estas divisiones generan, por supuesto, conflictos, ¿no? Conflictos de intereses, y estos conflictos de intereses van
polarizando, ¿no? Formando polos, que la característica de los polos, siempre en esta metáfora en política, es ser opuestos, polarizando en bandos, ¿no? Y bueno, a partir de esa, entonces lo primero que vamos a ver es cómo se va formando este sistema de contrastes. Bien. En segundo lugar, importante, después lo voy a desarrollar. En segundo lugar, importante, otra cosa que ver es cuáles son las condiciones sociales y políticas, por supuesto, las condiciones que se dan para que este sistema de divisiones que se da, estos bandos que se forman, estos grupos de distintos intereses, muchas veces contradictorios, espérenme. Les decía entonces, estos sistemas que se dan de contrastes, etcétera, tenemos que ver cuáles son las condiciones sociales para que se desarrolle este sistema estable. Porque estas divisiones que se forman, que se producen en la sociedad, podrían no ser estables. Digamos, esta polarización entre bandos, qué sé yo, en nuestros orígenes del Estado Nacional, podríamos decir unitarios y federales, después podemos decir radicales y peronistas, después podemos decir kirchneristas, macristas, etcétera, etcétera, distintos tipos de polarizaciones, comunistas, liberales, bueno, en fin, conservadores. Todas estas divisiones podrían no ser estables. Entonces, nos interesa saber cuáles son estos requisitos, digamos, estas condiciones, para que este sistema de divisiones, de bandos, sea estable. Porque cuando es estable, este sistema de oposiciones en la vida política, ahí podemos decir que existe un sistema de partidos. Como todo sistema, en lo social o en lo político, etcétera, no podemos decir que es tal si no dura. Tiene que tener cierta permanencia en el tiempo, ¿no? Como decía Durkheim, del hecho social, ¿no? Del hecho social, no, de las instituciones, ¿no? ¿Ustedes ya vieron sociología? Sí, profe, sí, vimos ya. Perfecto. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar no solo por esas condiciones, cuáles son para que se mantenga estable este sistema, sino también ver cuáles fíjense, no sé si me van siguiendo, si estoy explicando bien el hilo después lo voy a repasar, el hilo temático que quiero seguir. Luego de ver primero vemos cómo se generan esas divisiones. Vamos a ver, este texto lo van a ver bien. Segundo, ¿qué condiciones necesitamos o se observan? No necesitamos. ¿Qué condiciones se observan para que sean estables esas divisiones y oposiciones? Segundo. Tercero, ¿cuáles de esas oposiciones producen partidos políticos? Todavía ni siquiera estábamos en el tema partido político. Porque no todas de esas divisiones, oposiciones, choques, contradicciones y búsqueda de intereses distintos produce un partido político. Hay un montón que no lo producen. Y hay muchos conflictos sociales que no se canalizan a través de un partido político esos conflictos de intereses. Profe, adelante. esa sería ¿se podría hablar de la división entre grupos de poder y grupos de presión? Tiene que ver lo que decís, pero bueno, no sé en qué sentido. Sí, pero no, a ver, no todos, en lo que podría enganchar en los conceptos que me estás diciendo es que hay algunas oposiciones o algunas divisiones que generan grupos de presión. Hay otro tipo de otros bandos que generan, todos generan grupos de poder. El poder, saben, no sé si leyeron a Foucault, Michel Foucault, el poder está en todos lados, ¿no? El poder, grupos de poder hay siempre. Bien. Ahora, hay algunos de esos grupos de poder que canalizan la búsqueda
de sus objetivos, el logro de sus objetivos, la defensa de sus intereses a través de grupos de presión. Hay otros que los canalizan a través de partidos políticos. Hay otros que los canalizan a través de grupos de interés. Hay otros que los canalizan a través de movimientos sociales. Hay otros que los canalizan a través de movimientos anárquicos o contestatarios o revolucionarios o a través de guerrillas o a través de partidos políticos de otro tipo. Entonces, sí, tiene que ver, me gusta tu comentario porque no sirve para ampliar esto y, aunque este texto yo lo estoy derivando a explicar lo del tema partidos políticos, no todas estas divisiones u oposiciones se canalizan a través de partidos políticos, se pueden canalizar a través de estos grupos que vos decís y de muchos otros tipos de formaciones. A través de organizaciones de la sociedad civil, que no llegan a ser movimientos sociales, a través de cámaras empresarias, a través de sindicatos, a través de un montón de grupos de personas, tipos de grupos en los que las personas se unen para defender sus intereses. Ahora, el punto, que ya creo que charlamos en otro momento, el punto que nos interesa es por qué tiene tanta preponderancia el partido político a veces en detrimento de todas estas formaciones, las que mencionas vos y estas otras que yo digo, porque el partido político es el único que puede legalmente y legítimamente acceder a puestos de poder para intentar transformar realidades a través de las decisiones políticas que se transforman en políticas públicas, ya lo vimos en la unidad 2 con sistema político, a través de políticas públicas para lograr sus objetivos y defender sus intereses. Entonces, esa es la particularidad, eso es lo característico del partido político. Por eso es, para la democracia, para el sistema democrático, de todos estos grupos de poder, o que intentan llegar al poder, el más importante. Bien. Igual vamos a ver, van a leer en este texto, vamos a charlar en esta unidad, qué pasa con los partidos políticos de sistemas monolíticos o autoritarios o totalitarios, etc. No democracia, sino sistemas de regímenes no democráticos, que aquí hay un montón. Entonces también vamos a hablar qué pasa con eso, con los sistemas de partido único. Bueno, pero después. Bien, otro tema interesante es ver cuáles de esos partidos se agruparon en frentes amplios. Frentes, ahora también la palabra alianzas, ¿no? En frentes de partidos políticos. ¿No es cierto, chicos, que hay un montón de tela para cortar? No hablaría, no se quedarían horas hablando de los partidos políticos. Hay un montón, la verdad que es muy interesante ir metiéndose con esta temática porque, no sé, yo les transmito mi entusiasmo porque a mí me parece que, qué sé yo, el ciudadano común, ¿no? La verdulera de enfrente de mi casa, el taxista, qué sé yo, mi abuela, sentada en el sillón mirando las elecciones, ni se plantea todo esto. O sea, el ciudadano común, no quiero desacreditar ni menospreciar a la verdulera de mi casa, pero quiero decir, el ciudadano común, ¿no? El vecino, el hijo de vecino, como dice mi marido, mira, ¿no? Ay, ¿qué partido votaré? Y no sé, hay gente que mira el color de la boleta, la cara del candidato, la corbata que usa, y hay tantísimas cosas para meterse y analizar qué pasa con los partidos políticos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué surgen? ¿Por qué este es así? ¿Por qué este es asá? ¿Por qué este se juntó con este otro para las elecciones? Bueno, y todavía, esperen, que no llegamos a las elecciones. Estamos todavía hablando de los partidos políticos. Bueno,
Porque entonces, retomo, ¿por qué algunas oposiciones generan partidos políticos? ¿Por qué algunos partidos políticos se agrupan en frentes? Van a ver cuando lean el texto, no sé si ya lo leyeron. Punto 1, punto 2, ya lo dije, vamos a ir al punto 3 que quiere tratar este texto, que es el comportamiento de las masas de ciudadanos. Atento, porque todavía no había hablado del elector, estábamos hablando recién de los que forman los partidos políticos. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, al actor, a su media naranja, al actor imprescindible que tiene para vivir y existir un partido político, que son las masas de electores. Ahí estamos nosotros. Bueno, algunos de ustedes también están del lado adentro del partido político. Por eso, chicos, qué interesante este grupo de alumnos que me tocó. Bueno, vamos a ver el punto. Comportamiento de toda esta masa de ciudadanos comunes, le dice el texto, los ciudadanos corrientes adentro de los sistemas de partido. ¿Qué hace toda esa masa de ciudadanos corrientes frente y metido adentro de los sistemas de partido? Porque estos ciudadanos son los que conforman los sistemas de partido, ¿no es cierto? Como siempre digo yo, no salen de un repollo, chicos, nuestros candidatos, nuestros representantes, somos nosotros, salen de nuestra sociedad. Bien. Ahora, otro punto muy, muy importante que charlar es, claro, acá dice Álvaro en el chat, me atrevo a decir que ni siquiera muchos de los candidatos se hacen estas preguntas, pero tal cual, o sea, no, la verdad es que no, si queremos ser chicos politólogos científicos, no podemos asegurar que no se hagan estas preguntas, pero muchos de los que yo conozco no se las hacen. Por eso, chicos, es tan importante el papel del politólogo, por eso es tan importante, hay mucho trabajo para los politólogos si ustedes se saben meter. Y capacitar, aprender, estudiar, la curiosidad, meterse, y buscar, ¿no? los lugares adecuados, pero hay un montón de trabajo, porque hay muchos lugares en los que se necesitan politólogos que puedan hacer estos análisis. Bien. Bueno, ahí siguen los comentarios. Sí, claro, tal cual, chicos, coincido con todo lo que están diciendo ahí. Bueno, muy bien. Ahora, otra cosa, miren qué interesante. Hay que ver otro tema, todo enganchado en esta unidad muy importante, son las características de los votantes. Las características de los votantes. Que en este punto, con esta preponderancia y este papel, para mí, no me sale la palabra, pero quiero decir exagerado que se le da a las encuestas, como si las encuestas fueran realmente el reflejo en un espejo de lo que es el votante. Muchos lo toman así, ¿no? Que las encuestas es como que dibujan, ¿no? Hacen el identikit del votante. Bueno, son muy importantes las encuestas, pero bueno, han fallado mucho. Tengo un podcast, lo encontré y me lo guardé, que se llama ¿Por qué fallan las encuestas? Que está re interesante, habla ahí una española re capa en eso, de por qué fallan las encuestas electorales, y también habla de las encuestas del marketing, ¿no? En el mercado, de los productos, porque de ahí salen las encuestas que agarra la política, y las encuestas electorales, las encuestas de imagen, de todas estas encuestas. ¿Dónde lo podemos escuchar? Yo se los voy a mandar, porque no me acuerdo dónde está, pero está en mi WhatsApp. Alguien que me pida, se lo mando, porque no me acuerdo en qué canal está. Pero re interesante, porque esto de las encuestas, bueno, ya saben, surge lo traemos del capitalismo y de los estudios de mercado, y lo metemos en la ciencia política, en la política. Bueno,
Paréntesis, en las encuestas dije como un ejemplo de esto de ver características de los votantes, que lo dice el texto. Bien, otra cosa importantísima. Todas las cosas, chicos, de esta unidad son importantes. Todas son importantísimas porque yo las veo todas enganchadas, todas entrelazadas, y todas tenemos que saber. Porque si solamente vemos cómo surgieron, cómo se dividió la sociedad para generar esta clase de partidos, y no vemos y no estudiamos al votante, o estudiamos al votante y no vemos cómo se generaron esos sistemas de partidos o las características que tienen, nos quedamos sin una pata, no nos faltan elementos para los análisis y para el juicio. Bien, les decía, otro tema importante es ver si estas condiciones del ambiente, del sistema político, acuérdense, espero que tengan enganchado la unidad 1, la 2, bueno, el ambiente externo, los actores, los procesos, son conceptos que estoy diciendo de la unidad 2 de sistemas políticos. Todas estas condiciones, si favorecen o no la movilización de las masas, porque no todas de estas divisiones, que algunas generan partidos políticos, favorece movilización de masas. Es decir, y lo acabamos de ver en estas elecciones del domingo, no todos los partidos políticos y los agrupamientos, las alianzas, etcétera, los frentes, lograron la misma movilización de masas. Y nosotros, digámoslo, uno de los indicadores, nada más uno de los indicadores son los votos, los porcentajes de votos, sí, son un indicador de condiciones que favorecen o no movilización de las masas. Bueno, ¿a qué me refiero con condiciones? Condiciones del escenario, condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones culturales, condiciones sociales. Hoy le agrego, que no está en el texto, condiciones sanitarias, porque también las condiciones sanitarias, una de las lecturas que se hace de estas elecciones del domingo es que una de las lecturas, podemos hacer un montón, del número de votos, que es las condiciones climáticas, ahí agrega Alejandro tal cual. El número de votos que sacó la lista de Omar Gutiérrez, bueno, se refiere al cómo ha manejado esto de las condiciones sanitarias la provincia de Jujuy, cómo manejó la pandemia y qué sé yo. Claro, ahora le agregamos condiciones sanitarias al análisis. Bueno, y al revés, por supuesto que también, en otros, este año que tenéis estos meses, hasta diciembre, chicos, tenemos muchos procesos electorales en Argentina y en Latinoamérica, no sé si están enterados. Hay mucha tela para cortar, para estudiar, en el que también vamos a meter, por supuesto, las condiciones sanitarias, cruzado con las condiciones económicas, sociales, etcétera, para hacer nuestros análisis sobre la movilización de las masas y los triunfos y los fracasos electorales. Bueno, y este tema de ver las condiciones del entorno, si favorecen o no, si, digamos, están relacionadas con el estancamiento o el crecimiento de los partidos políticos. Y antes, con el estancamiento y el crecimiento de las divisiones. Por ejemplo, un ejemplo de esto, de que las condiciones económicas, sociales, políticas, bueno, ahora sanitarias, etcétera, influyen en el estancamiento o en el crecimiento de las divisiones, lo tenemos con la famosa grieta. Recuerdan, bueno, puedo citar un montón, voy a citar un ejemplo que es el último tramo del gobierno de Cristina Fernández y la campaña ahí de Macri, después que ganó Macri, esa elección, ahí se veía, fue un buen ejemplo coyuntural, una buena coyuntura para hacer el ejemplo de cómo las condiciones
favorecían el estancamiento del crecimiento de las divisiones. Hubo todo un tiempo que realmente creció esta división en bandos. Esto que le digo, la famosa grieta, ¿no? Todo ese tiempo, bueno, todavía no se terminó, por supuesto, pero ahora está mucho más atenuado esa visión en la Argentina de la política como amigo-enemigo. Lo digo en el sentido de Schmitt. No sé si lo leyeron a Carl, ahora se los escribo. Ese que está ahí. Schmitt. No sé, Kirsten, si lo estaré pronunciando bien. Ah, sí. Muy bien. Un nombre muy común, sí. Ay, esperen que... no sé qué creo que apreté algo y ahí hay unas letras. No sé si ustedes lo están... Bueno, les decía entonces... ustedes ven unas letras que... ya sé lo que apreté. Ahí está. Esperen. Nosotros la vemos bien, profe. Ah, bueno, ahí está, bien. Bueno, les decía, ¿leyeron a Schmitt o no? ¿Lo escucharon? Profe, yo tengo ese archivo, no recuerdo mucho, la verdad, para ser sincera, pero sí lo he leído, lo tenía incluso, lo había imprimido y demás. Bárbaro. Sí. Era nomás para saber si lo habían escuchado, porque... Profe, yo ni siquiera vi nada de esta unidad todavía, profe, recién ahora, hoy empiezo. Bueno, pero no importa, porque Schmitt no es de mi materia. Era que si lo habían visto alguna vez en su vida. Pero no importa. Ese concepto, ese autor, es el autor que habla, el que más podemos aplicar a el famoso concepto de la grieta en Argentina, ¿no? Teórico político que no habla de la grieta, pero habla define a la política, miren, qué interesante, define a la política como la relación amigo-enemigo, amigo-enemigo, así lo dice. La política es amigo-enemigo. ¿En qué sentido? ¿En qué? Como esa frase que dice, todos los que no están conmigo están contra mí, o al revés, si no están contra mí, están conmigo. Bueno, ver a la política como binaria, dos bandos, amigo o enemigo, sin la posibilidad del consenso, ¿no? Bueno, eso que digo, que lo retoma Schmitt en su concepto, es un poco un ejemplo de lo que les estoy diciendo, de cómo también las condiciones económicas, sociales, etcétera, contribuyen al crecimiento de esta división, de estas divisiones en bandos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con contexto? Hay temáticas que dividen. Por ejemplo, me acuerdo en la campaña de Macri, cuando la campaña después en la que logró, claro, de desacreditación en términos personales del adversario, también es un ingrediente de lo que está diciendo ahí Claudio en el chat. ¿Se acuerdan que se le cuestionaba mucho a Cristina la inseguridad, la altísima inflación, por ejemplo, la altísima inflación, el desempleo, eran condiciones económicas y sociales, si las pudiéramos meter ahí en el texto que estamos hablando. ¿Qué más le dije recién? La inseguridad, una temática que sería ingrediente de las condiciones sociales que menciona este texto. Bueno, y todo esos ingredientes son indicadores, son variables, no son indicadores, son variables de este escenario que favorecen o no el crecimiento de las divisiones. Entonces, a partir de eso, también ahí aporta Álvaro en el chat, incluso el uso discursivo se muestra de modo maniqueo, bueno y malo, tal cual. Tiene otras explicaciones eso,
como por ejemplo la simplicidad a la que muchos candidatos y gobernantes apelan, creyendo que al ciudadano, al votante hay que hablarle en lo más llano, lo más fácil, lo más, casi me atrevo a decir, infantil posible, para que nos entienda y bueno, y esto que digo es una de las razones que contribuye a eso que está diciendo Álvaro y a lo que también dice Schmitt de la política binaria, amigo-enemigo, dos bandos, lo bueno y lo malo, porque eso simplifica, y todo lo que le simplifique al votante entender, asimilar información, todo lo que simplifique se lo facilita. Entonces, como el marketing, como las publicidades, por eso hay tantos elementos para tomar de la teoría de la elección racional, que yo les dije la otra vez, porque el marketing hace lo mismo, el marketing muestra al ganado, bueno, ahora ya no, porque hay muchas publicidades muy feministas, pero me acuerdo, ¿no? Clásicas publicidades eran al chico ganador que tenía chicas, ¿no? Era ganador en el sentido de ganaba mujeres, con el superauto, y al perdedor, entonces al lindo, al feo, y bueno, el lindo era el que tenía el producto que te quieren vender. A la chica linda es porque toma este yogur, la otra no, al sano y al enfermo, entonces el sano... Sí. ¿Profe? Sí. Ese es el modelo neoliberal de los 90, es lo que también interpreto en ese momento. Participé en cuestiones de discusión y de formación política, y también se hablaba en su momento, a mediados del 97, por ahí, de la crisis de representación de los partidos políticos, que después se desencadenó en el 2001, del que se basan todos. Y por otro lado, la grieta es como que se profundizó un poco más cuando la sociedad se politiza, pero a través de la antipolítica. Yo en el foro había puesto eso en el sentido de que, bueno, fue la derrota de los partidos políticos en ese momento, porque se vaciaron de contenido, de discusiones ideológicas, y bueno, y a través de la sociedad que se organizó, a través de las diferentes asambleas y eso que se esparcieron a lo largo y ancho del país, es como que empezaron a tomar un rol fundamental. En ese sentido es como que todos permitieron eso, porque era muy fuerte el escrache en su momento que había hacia los partidos políticos, hacia los dirigentes políticos. Por ahí yo recuerdo un escrache que le quisieron hacer a Alfonsina entrar a su casa porque le hicieron un cacerolazo, y él, bueno, muy tosco fue a la discusión. Pero yo creo que en ese sentido es donde se profundiza y nace esta grieta, de lo cual, bueno, es producto de esa subjetividad neoliberal, que no solo fue un modelo económico, sino también cultural, de lo que ustedes están manifestando, y yo creo que esa es la realidad que hoy vivimos, donde uno es bueno, lo malo, y genera esa, en vez de tener discusiones más profundas como se tenía en algunos momentos, bueno, se va a eso, se apela a la destrucción, se apela a cuestionar, y hasta inclusive más, ni siquiera son consecuentes con lo que plantean, o buscar el consenso, o generar eso que históricamente se hablaba de la unidad nacional, que se dejó de lado, bueno, un producto de esta politización a partir de la antipolítica. Yo lo veo así, no sé, por ahí me equivoco. Sí, totalmente. Eso que están diciendo, Sí, Alejandro. Sí. No, quería también comentar que, aparte del libro de Schmitt que usted recomendó,
por ejemplo, a mí siempre me pareció muy interesante y veo que existe mucha aplicación de Sun Tzu, el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque si uno lo lee, no aplicándolo en el contexto, o sea, no viéndolo en el contexto en el que Sun Tzu lo escribió, pero sí trata de analizarlo con este contexto. Es un libro que tiene muchísimo contenido político. Por ejemplo, acá dice golpear al enemigo cuando está desordenado, prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Después dice, bueno, si las tropas enemigas se hallan bien preparadas, tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas, o sea, separarlas. Se habla mucho de la dispersión política, por ejemplo, acá, con este tema, ¿no? Por ejemplo, también habla y analiza sobre el terreno, sobre el clima, sobre cómo aplicar todo esto a su favor. Creo que, si bien es un libro mucho más antiguo, digamos, tiene muchísima vigencia, igual que el libro de Miyamoto Musashi y el libro de los 5 anillos, que son libros de guerra, pero eminentemente también políticos. Lo que dice el compañero Guille es verdad, el tema es cómo salir de ese maniqueísmo. Me parece que ahí ya no coincidiría con Guille porque el contexto actual es muy distinto al contexto de los 90. Entonces, me parece que es inevitable la polarización. No encuentro una forma de ver una salida a la polarización. Lamentablemente, son años ya que se lleva con este tema de la polarización y quizás haya que aceptarla como algo que ya está dentro de la política argentina, y me parece que está en todos lados, solo que no se toma tan apasionadamente, me parece, como aquí. Entonces, bueno, ahora el tema es cómo lidiar con esto, cómo buscar lo mejor para las poblaciones cuando se habla de gobierno, ¿no? Bueno, eso, profe. Y recomendarle el libro de Jaime Durán Barba, que analiza justamente el contexto en este momento de elecciones, no en este momento, pero sí en el 2015, y contextos anteriores. Se llama El arte de ganar, y el otro libro que es muy interesante, se llama La política en el siglo XXI. Ahí se analizan se analiza la tecnología, se analiza la incidencia que hay, se hace un pequeño también análisis de la ciencia, cómo fue evolucionando y cómo cada ciencia fue centrándose en uno de los elementos del ser humano y resaltándolo, digamos, y cómo esto influencia en la decisión política. O sea, si bien hay gente que puede no estar de acuerdo, y de hecho yo no estoy de acuerdo, el análisis es muy bueno. Es muy bueno para ver qué pensaba y qué piensa este asesor. Así que bueno, eso. Tal cual, coincido con lo que es. Sí. Sí, no, continuando un poco para hacer un aporte con lo que dice mi compañero Alejandro, sí, está muy bueno lo que él aporta, la bibliografía de Durán Barba, porque pone un poco en contexto cómo es la política siglo XXI, ¿no? Y en estas elecciones, por ejemplo, pudimos ver acá en las elecciones locales cómo todavía sigue vigente la política siglo XX. Sí, totalmente. Bueno, sí, de Durán Barba tal cual lo recomiendo. Coincido exactamente con lo que dice Alejandro. El punto de Durán Barba es que, bueno, tiene un claro posicionamiento, ¿no? Desde dónde habla, pero muchísimos de sus análisis, yo tampoco soy fanática de ese posicionamiento, por supuesto, pero como analista político lo recomiendo mucho, chicos, para leer ese y otros, está muy bien. También, gracias por sus aportes, porque es así lo que dicen. Muy interesante, quiero resaltar lo que dice la profesora ahí en el chat. Por supuesto que Schmitt tiene una visión. Primero quiero aclarar que no es la que yo comparto. La visión, les quería decir como un ejemplo que en la teoría, en esto que estamos hablando de las divisiones y las polarizaciones, las divisiones que generan oposiciones partidarias en la sociedad, un teórico que lo analiza es Schmitt, pero no es de mí en lo personal, pero bueno, hay que leer todo, tenemos que saber de todo, chicos. No es la concepción que yo, Torcoletti, tengo de la política, ¿no? La concepción de Hannah Arendt, bueno, es otra visión
a mi criterio, es mucho más productiva, y ve Hannah Arendt, no sé si algunos la están ahí también mencionando que la conocen, no sé si la leyeron todos en esta carrera, ve otra cosa, ve la posibilidad del consenso, la posibilidad del acuerdo, también como Habermas, muy, muy importante, Habermas, para hablar de estas cosas, para traerlo a estas cosas. La política como el ámbito donde se da la posibilidad del consenso. De hecho, la política como transformación, claro, Arendt lo dice la política como un nacimiento, como que algo nuevo nace, ¿no? Pero bueno, la verdad que me encanta toda esa parte, pero no me dieron esa materia de teoría política, vamos a tener que hablar de esta, pero la voy a enganchar diciendo que van a seguir leyendo el texto y van a ver cómo se habla del partido político, cómo tiene una doble perspectiva. El partido como un agente de conflicto, que es un poco lo que estamos charlando, y también el partido político, segundo, como un instrumento de integración. Instrumento de integración. El partido político es un instrumento de integración del consenso. Y para hablar del partido político como instrumento de integración, nos sirve mucho retomar a Hannah Arendt, porque mete esto. Hablando de los votantes, les decía yo, los votantes se dividen a veces, los votantes, dice Lipset y Roccan, dicen, no se dividen por temáticas puntuales, sino por paquetes enteros, por cosmovisiones, paradigmas. Hay por ejemplo, ojo que Lipset y Roccan es un texto viejo en el que, y además está hablando de la génesis de los partidos, ¿no? de la división clásica, tradicional de los partidos, donde los votantes no elegían, no se dividían, digo, por temáticas puntuales como podrían ser la inflación o la seguridad o la educación, o como pusieron ahí, vacuna, antivacuna, etcétera, sino por paquetes enteros. Es decir, por ejemplo, claramente los votantes en Estados Unidos, muchos eligieron la cosmovisión de Barack Obama, todo ese paquete, que representa uno muy distinto a la cosmovisión y el paquete de Trump, Donald Trump. O acá en Argentina, PJ, Alfonsín Menem, por ejemplo, ¿no? Perón Irigoyen, cosmovisiones enteras, Kirchner, Macri, Macri por decir, ¿no? Por ponerle un nombre, una persona, pero la verdad que nos vamos viniendo más a la actualidad y es más difícil el paquete entero, ¿no? Ver quién representa un paquete entero, una cosmovisión. Dice paquete, Lipset y Roccan, como un conglomerado de temas juntos. Bien. Ahora, el partido político como agente de conflicto y como instrumento de integración. Es ambos. El partido político es ambos, porque es un instrumento de integración, un instrumento de agregación de demandas, y acá, como instrumento de agregación de demandas, esto hace referencia a lo que charlábamos del sistema político, de las entradas al sistema. Estas demandas que los inputs, un tipo de inputs, porque otro tipo eran los apoyos y los recursos. Las demandas se agregan en los partidos políticos, una de las posibilidades, y el partido político es la que la canaliza al interior del sistema, se procesan a través de, y van a través de, sale el producto, el output, como una política pública, una decisión, etcétera. Entonces, el partido político siempre fue, una de sus funciones es agregar demandas. ¿Qué demandas? Bueno, las demandas de más salud, más seguridad, mejor
más presupuesto para impulso a las microempresas, otros partidos van agregando las demandas del empresariado, más facilidades para la exportación, exención de impuestos, bueno, etcétera, subsidios para las empresas. Distintos partidos van agregando, van sumando demanda, entonces van integrando actores y votantes y las demandas que tienen esos actores. Entonces, pero también el partido, entonces, es un agente de conflicto. De hecho, fíjense que la palabra partido ya claramente no lo dice. El partido viene de parte, de una parte, implica división. Ya hablar de partido implica división, porque si hay un partido es que hubo un todo que se dividió en partes. Entonces, los partidos, ¿por qué son agentes de conflicto? Bueno, lo deducirán, porque claramente si son un instrumento de integración y de agregación de estas demandas, estas las de acá, por otro lado, son agentes de conflicto porque si agrega estas demandas y no agrega y no suma las otras demandas, la sumará y la agregará otro partido y bueno, ahí lo tenemos como agente de conflicto, dirían los autores, porque obviamente surge el conflicto en esta agregación de demandas versus esta otra agregación de demandas. Entonces, por ejemplo, los partidos obreros agregan, suman, integran las demandas obreras, intentan representar las demandas obreras, etcétera, versus otros partidos de las cámaras, bueno, justo dije pro, a favor de las cámaras industriales, el empresariado, etcétera, ¿no? Que son los actores y las temáticas que están en contrarios con los derechos de los trabajadores, los sindicalizados, de los obreros, etcétera. Bueno, bien, voy a hablar ahora un poquito sobre los partidos en los totalitarismos, o sea, los sistemas de partido único. ¿Qué pasa ahí? Porque si estamos diciendo que los partidos políticos tienen esta vocación de aglutinar intereses y competir en las elecciones contra el otro para ganar yo y defender los intereses de mi partido, defender los intereses de los que yo represento como partido, ¿qué pasa cuando son sistemas de un solo partido, no totalitarismos? Bueno, ahí no se da la competencia. El partido político, las elecciones, con muchas comillas, las elecciones que hay no son para competir entre opciones diferentes, pero sí tienen la función de movilizar. Se busca la movilización, la legitimación en algún punto, es lo que se busca, porque la movilización de las masas que intenta, y muchísimas veces lo ha logrado, también es contra algo, no contra un partido, pero también el partido en los totalitarismos, la movilización que genera es contra un enemigo también, que puede ser interno o que puede ser externo, pero las elecciones en los totalitarismos tienen esta función legitimadora. Bueno, otra cosa importante, los partidos, ya punto aparte, dije lo de los partidos en los totalitarismos, pero vamos a hablar de lo que más abunda y lo que más nos interesa, que son los partidos políticos en los regímenes democráticos. O por lo menos en los regímenes que no son unipartidistas, los sistemas. Bien, el partido político, ¿en qué sentido se relaciona con la integración? Lleva a la integración. Los partidos políticos generan una red de canales de comunicadores locales. O sea, por ejemplo, una red como son las redes de los arcos de fútbol o las redes de pescar, que están constituidas, todas atadas por nuditos, todos esos nuditos están atados, todos esos hilos están conectados a través de esos nudos. Entonces, esos nudos que van conformando la red de comunicadores locales. Los locales
van tejiendo esos lazos, esos canales de comunicación en los que se va integrando el partido. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los punteros barriales que integran esta red, los punteros barriales, los candidatos que están un poquito más arriba de los punteros, los candidatos a los que se representan y están conectados a nivel provincial, a nivel nacional. Vieron que, por ejemplo, ahora en estas elecciones, bueno, vinieron algunos representantes de partidos nacionales a apoyar ahí ese día, qué sé yo. ¿Ven? Esos son, o por ejemplo acá algunos partidos, bueno, de hecho, el radicalismo, el peronismo, Morales con su conexión en otra elección con Macri. Quiero darles ejemplos de la integración y la red de canales de comunicación. Otro punto en los partidos, hablando de la integración, es que el partido político refuerza la identidad partidaria y la diferencia con los otros. O sea, refuerza la identidad también diferenciándose de los otros. Bueno, de esto ya acabamos de hablar. Un poco como hoy, lamentablemente, muchas veces se apela a reforzar nuestra identidad como pertenecientes a un partido, digo nuestra, sí, poniéndome en el lugar de un votante simpatizante de un partido, ¿no? El partido intenta reforzar la identidad del votante, diferenciándose de los otros. Esto también tenemos muchos ejemplos, lamentablemente, en estas últimas décadas de Argentina. No solo Argentina, pero bueno, vivimos en Argentina y es el ejemplo que siempre nos viene. Y también, y otro tema, bueno, eso, punto. Claro, gracias, Kirsten. Ese es el libro, Los orígenes del totalitarismo, de Arendt. Chicos, no tiene desperdicio. Ese es el libro, digamos, clásico, básico, si quieren saber sobre todo los orígenes en el siglo XX, lo que es del nazismo y después del comunismo, de los regímenes comunistas. Y ahí analiza muy bien, bueno, yo les digo porque eso fue mi tema de la maestría, trabajé biopolíticas en sistemas totalitarios, pues conozco un poco el tema. También tengo mi tesis de maestría sobre eso, pero si a alguien sí le interesa en particular lo que es biopolítica. Pero en general el libro ese les va a dar muchas claves para el análisis, justamente lo que también mencioné en relación al Schmitt, ¿no? Que sí, que claramente él activamente participó en la construcción del nazismo en Alemania y la cuestión de la persecución de la población judía. Entonces, hay que analizar esas cuestiones, pero justamente Hannah Arendt toma claramente la posición, analiza muy bien cómo surgen justamente esos extremos, ¿no? En el siglo XX, en el espacio de Europa, pero eso también, bueno, se puede replicar en otros lugares, pero busquen el libro. Así que bueno, cualquier cosa me puedan también preguntar. Perfecto, es un excelente aporte, profe. Sí, tal cual, te agradezco porque yo creo que es una de las divisiones centrales. Hay un montón de cosas importantes, chicos, para leer, pero esto que dice la profesora, esta división entre Schmitt versus Arendt, totalitarismo versus democracia, la verdad es que eso está en uno de los nudos, de hecho es lo que estamos hablando, porque esto que estamos diciendo del origen de los sistemas de partido y los partidos, las divisiones y las polarizaciones, ¿a qué dan origen? Una de las cosas que originaron es esto, hablando siempre, ¿no?, del siglo XX, ¿no?, del siglo XX, que como exactamente dice la profesora, es lo que origina, lo que hace nacer, lo que tenemos que conocer para entender el hoy, esta posmodernidad, hoy que estamos transitando, esa división profunda que explica perfectamente
Arendt en ese libro y en otras cosas que también tiene, es central. Para mí, chicos, es central. Y muchas veces, hoy, tenemos que... nosotros podemos en muchos discursos, analizando discursos y analizando acciones de los políticos, atrás le podemos leer a Schmitt o a otros, atrás le podemos leer a Arendt. Como mucho, ¿no? Hay algunos que los escuchamos y podemos decir, ay, parece que Maquiavelo le está acá soplando al oído. Bueno, hay otro que a Arendt le sopla, pocos, a Arendt le sopla al oído, y hay otro que Schmitt le soplaría al oído, ¿me entienden? No sé si... Y esto que digo, para decirlo un poco más académico, son los paradigmas. El paradigma, la cosmovisión, la palabra que significa cosmovisión en alemán, que no la sé pronunciar y no me acuerdo cómo se escribe. Eso es a lo que me quiero referir. Todos tenemos, y me gusta siempre recordar, quisiera yo que recuerden esto, que los paradigmas son como anteojos que nos ponemos para ver la realidad. Entonces, si nosotros nos ponemos el anteojo del paradigma de Arendt, vemos la política de una forma. Nos ponemos los anteojos de la construcción política como los consejos que quiso dar Maquiavelo, no, la miramos de otra forma. Nos ponemos los anteojos del kirchnerismo, o del macrismo, o del peronismo, el radicalismo, etcétera. Depende del paradigma en el que nos paremos, por eso me parece muy útil el paralelismo, la metáfora, paralelo no, la metáfora de me pongo los anteojos de este paradigma y miro de una forma como que si me pongo anteojos amarillo veo todo amarillo, si me pongo anteojos rojo veo todo rojo. Bueno, así. Profe, ¿eso no sería matices? No, porque los matices es mucho, no, porque el matiz es mucho menos de lo que quiero decir. Matices son cosas mínimas, o sea, el paradigma es meterme todo, ponerme totalmente anteojos, ¿me entendés? Lo tomo presente, bueno, de Kuhn, lo que, bueno, él define el tema de paradigma. El paradigma es cuando bueno, hay una fase preparadigmática donde, bueno, hay diferentes confrontaciones y el surgimiento o cuando uno de los grupos prevalece. Por eso le preguntaba. Sí, claro, pero bueno, pero hay paradigmas, o sea, el que vos decís es o el paradigma. Hay paradigmas, por supuesto, alternativos, pero hay paradigmas dominantes y paradigmas alternativos, que de a poquito, claro, dice Kuhn en su libro, Teoría de las Revoluciones Científicas, chicos, no tiene desperdicio ese libro, la epistemología es otra cosa fundamental. La estructura de las revoluciones científicas es el libro de Kuhn. Claro, pero perfectamente explica Kuhn que... claro que hay distintos paradigmas, por eso me gusta, me parece adecuado decirlo de los anteojos, porque yo me puedo poner los anteojos de este paradigma, el dominante, pero también está el paradigma alternativo, ¿no? Y de a poco, cuando el paradigma alternativo va sumando de a poco más adhesiones y como eso es lo que querés decir, y el paradigma dominante cada vez se le van encontrando más errores o, digamos, preguntas que no responde, cuestiones que no explica, etcétera, y va obteniendo más apoyo y más consenso este paradigma que era alternativo y menos y de a poco se va descartando el paradigma que antes era el dominante, tal cual. Bueno, tal cual, chicos, es así, nos estamos yendo un poco de tema, pero todo tiene que ver con esto, no estamos yendo del texto estrictamente, pero es así, es importante ver estas cosas porque estamos inmersos en estos, en cosmovisiones, en paradigmas, y lo cristalizan los partidos políticos. Bueno, miren, por ejemplo, otra cosa que dice el texto, que hay conflictos que se han institucionalizado en los partidos políticos y ayudan estos conflictos, ayudan o perjudican la posibilidad de aumentar la estabilidad del sistema. O sea, hay algunos conflictos que se institucionalizan y hacen que
el sistema tenga más estabilidad. Por ejemplo, en ciertas divisiones que lograron que existen en la sociedad, por ejemplo, en obreros y empresarios, bueno, es un conflicto institucionalizado que en muchas sociedades por años contribuyó a aumentar la estabilidad del sistema, en el sentido de que como el conflicto se institucionalizó, se canalizó a través de partidos, a través de sindicatos, de paritarias, ¿no? De todas estas cuestiones que ordenan el conflicto, ¿ven? Lo canalizan, lo ordenan por canales democráticos, por canales formales. Eso es lo que da estabilidad al sistema, porque se entiende, obviamente no pasa siempre, estoy diciendo en los escenarios que los favorecen. Hay otras veces que no se institucionaliza. Entonces, cuando el conflicto se institucionaliza, se entiende que los actores entienden que hay canales por donde, canales legales, institucionales, etcétera, por donde canalizar sus demandas. Entonces, se exigen paritarias, ¿ven? Por ejemplo, ¿no? Se presentan notas, se acuden a los convenios colectivos de trabajo, etcétera, a través de los sindicatos, el Ministerio de Trabajo, bueno, si el conflicto estuviera en el ejemplo que estoy diciendo en cuanto al trabajo. Muy bien, Claudio, también gracias por ese aporte que está haciendo en el chat sobre distintas miradas de la política, otro autor fundamental. Que no es tan sonado como los que estamos viendo. Bueno, ahora, ya son las 10:08. Quiero compartirles, voy a compartir la pantalla de una parte del texto que estamos charlando, importante. Hay un cuadrito una figura en el texto. Ahí está. Bueno, no sé si lo ven, pero no importa, porque esto lo tienen en el texto. Está en la página 230, si alguien quiere anotar ahí con lapicera. Es la figura 10.1. Esperen, que la quiero mirar acá en grande. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué explica este gráfico? Primero les aclaro que Lipset y Roccan son de esta escuela mucho más, de la escuela mucho más cuantitativa, ¿no? No tan cualitativa. Anda, ponete una camperita, Clara. Más cuantitativa y tiene esta visión muy como de variables, indicadores mucho más específicos, en el que, quiero explicar esto, miren, esto que está ahí, como ven, dice el paradigma parsoniano de los intercambios sociales. ¿Qué explica esta figura? Hay distintas dimensiones de divisiones, que son las divisiones que estamos charlando, y esto que ven ahí es un modelo que explica las divisiones y las divisiones que luego generan partidos políticos. Vamos a empezar a hablar por el eje, estos 4 puntos, los ejes, el modelo, ya lo van a leer, el modelo es AOLI. Primero, podríamos empezar por la L. Ahí en lo interno, fíjense, en lo interno están el mantenimiento de pautas. El mantenimiento de pautas en relación a las familias, la escuela, o sea, en lo interno, ¿no? En la persona, sí, en la persona, persona no, vamos a decirle ciudadano votante. Hay ciertas, de dónde nos vienen nuestras ideas, costumbres, etcétera, pautas de cultura política, nos vienen, bueno, de nuestros, por supuesto, de nuestro primer entorno, de la familia, luego de la escuela, porque luego saben del círculo primario que es la familia, y bueno, luego pasamos al círculo de pares, que es la escuela, y bueno, después serán los amigos, el trabajo, etcétera, otros, los clubes, lo que sea, ¿no? Pero las primeras pautas las adquirimos en la familia y luego en la escuela. Bien, esto está muy relacionado, ahí tienen la flechita que dice
lealtad, solidaridad, compromiso. Muy bien, Clara. Anda a decirle a Paloma que te haga la leche. Anda. Perdón, chicos. Entonces, estas pautas que adquirimos en estos primeros círculos, por supuesto que se relacionan con van a integrar el subsistema que es el público en general. También ahí adentro estaría metido lo que llamamos la opinión pública. Las comunidades, las asociaciones, que de ahí van a salir los partidos políticos, ¿ven? Entonces, estas distintas pautas, distintas ideas sobre qué es la política, cómo, qué importancia tiene la política, vamos aprendiéndola en las familias. Muchos de ustedes, las pautas que sea, vamos aprendiendo. Muchos de ustedes contaron en la presentación de la primera clase que, ay, sí, porque mi familia, yo desde chiquito lo veía a mi papá que hacía política, mi familia, siempre en en la mesa, cuando comíamos. Sí, ahora no puedo. Anda a decir la Paloma o hace otra cosa, ya voy. En mi casa siempre se hablaba de política, Bueno, esa o no, eso estoy citando porque recuerdo lo que ustedes dijeron. Ninguno de ustedes dijo, en mi casa a nadie le interesaba la política. No escuché a nadie decir eso. Pero esas otras, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se haya visto y lo que hayamos visto, como digo, en la escuela, en el grupo de pares, la familia, da como resultado cierta cultura política y ciertos, por supuesto, subsistemas. Entonces, vamos al I. Determinadas lealtades para un lado, para el otro, determinados compromisos para este lado, para este otro, o al revés, el no compromiso, o el compromiso con estas ideas que es en detrimento de compromisos con otras. Por ejemplo, en muchas casas, muchas personas van aprendiendo en sus familias que lo importante es la plata, que lo importante es forjarse un buen futuro, que lo más importante, ¿no? La plata es lamentablemente importante para todo. Pero quiero decir que lo principal es realizarme yo, ¿no? El individualismo. En muchas casas se va inculcando el compromiso conmigo, el compromiso con mi bienestar, el compromiso con mi particular y privado progreso, ¿no? Entonces, estudia para contador, ponete una empresa. No estoy criticando eso. Hay ejemplos así como burdos y como estereotipados, ¿no? Para que lo entendamos. Entonces, el generar un compromiso para este lado genera la falta de compromiso para otro, porque hay casas en donde no se nos enseña compartamos con el que no tiene, o como decía alguien de ustedes cuando se presentó, decía, ay, mi mamá toda la vida de chiquita la vi cocinar de más para el vecino que no tenía, tiene una copa de leche, saca de su bolsillo para darle comer a otro. O sea, hay familias en las que vamos aprendiendo lazos de solidaridad que después por supuesto, se trasladan para el afuera de la familia. Vamos inculcando al chico, al niño, nos van inculcando lazos de solidaridad, lazos de compromiso, lazos de interesarte por qué pasa en la política en tu ciudad, porque eso también te afecta a vos. Y hay otras casas que se va inculcando otras cosas. El no. La política no me interesa, la política es sucia, mejor ocupate de tu propio progreso, ocupate de tus cosas, etcétera. Nadie te va a venir a ayudar, ¿me entiendes? No sé si se me va entendiendo. A lo que quiero ir es que todas estas distintas ideas, ahí estoy viendo el texto y no estoy viendo a ver si ustedes están escribiendo cosas en el chat, cualquier cosa me interrumpen. Bien, entonces les decía que todas estas ideas, todas estas cuestiones van generando, distintas posturas, por supuesto, ¿no? Distintas asociaciones también y distintas comunidades. Entonces ahí se van generando, no sé, por ejemplo, organizaciones sociales que tienen copa de leche, distintas asociaciones, fundaciones, partidos políticos que agregan demandas, que aglutinan intereses de cámaras empresarias, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ir del eje I al eje O. El eje O, que está dado por la palabra objetivos, ¿no?
A partir de estos subsistemas integradores de distintas demandas, lealtades, compromisos, bueno, hay apoyos políticos. Esto deriva en ir a la política, en apoyos políticos para el logro de esos objetivos, para el logro de los objetivos de los distintos subsistemas, de los distintos ejes o grupos integradores de demandas. Y en este punto tiene mucho que ver con la movilización de recursos. Fíjense, la línea que va del eje O al eje A, que es el sistema de adaptación, está conectado por la movilización de recursos. ¿En qué sentido? Que la política y el apoyo político y el logro de los objetivos necesita movilización de recursos. No solo estoy hablando de recursos económicos, recursos de todo tipo. Lo hemos visto claramente en esta y por supuesto en todas las elecciones. Los recursos que moviliza una elección, pero bueno, por supuesto que la política moviliza recursos siempre, pero el momento, el proceso eleccionario se lo ve como más palpable, ¿no? Más palpable, meritocracia, sí, esperen, quiero leer otras cosas que dicen acá. Bien. Les decía entonces, la movilización de recursos que genera la política y que necesita la política está, por supuesto, atado al sistema económico, al sistema de adaptación, esto es el mercado de consumo, el mercado de trabajo. Acá podemos meter ahí un poco la visión teórica de Marx, ¿no? En la importancia que Marx le daba a la base material en la sociedad, ¿no? En este sentido, no digo que Marx concuerde con la teoría de Lipset y Rockham, pero quiero rescatar el papel preponderante, quiero decir, que le daba a la base económica, a la base material Marx, ¿no? Qué bien esta clase, metimos un montón de otros autores que no eran de acá, no eran de acá, que no lo puse yo, pero fíjense qué importante es la integración de conocimiento de las materias y no estudiar, chicos, cada materia como compartimentos estancos que no tienen nada que ver uno con otro y bueno, yo estudio esto para probar acá. No, nos sirve ir relacionándolo con todo lo otro que ya vimos. Bueno, bien, la movilización de recursos, fundamental. Para esto podemos citar como ejemplos de dónde se financian los partidos políticos, quién financia los partidos, quién financia las campañas, la ley de financiamiento de los partidos políticos. Bueno, hay muchas cuestiones, no solo la movilización de recursos, ya dije que no es solo lo económico, recursos de todo tipo, pero que en el fondo el más importante es el recurso económico. Bueno, y fíjense, expliqué un poquito las 4 líneas, ¿no? Las 4 conexiones que forman así ese cuadrado. Ahora quiero comentar un poquito las líneas diagonales. Fíjense, del sistema de adaptación, que es el sistema económico, tenemos cómo se relaciona con el sistema, con el público en cuanto a las normas de distribución. ¿Qué son estas? Las normas, que no siempre son normas jurídicas, ¿no? Las normas de distribución de cómo se va distribuyendo en el público los recursos económicos. Entonces, esto es otro tema muy importante es otro ingrediente del sistema, ¿no? Que estamos analizando. ¿Cómo se van distribuyendo los recursos? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos sectores de votantes que dicen, bueno, yo voy a votar a X porque, qué sé yo, soy jubilado y fulano hizo cosas por los jubilados y prometió el aumento a los jubilados, bueno, de acuerdo a las normas de distribución u otros, ¿no? Así, bueno, un montón, podemos decir. Por ejemplo, lo de los planes sociales, hay un montón de gente que escuché yo, ¿no? Votantes que dicen, no, yo voy a seguir votando a toda el que se presente con Cristina porque
ella fue la que nos dio los planes sociales, la asignación universal por hijo, y esto y aquello, y todas esas ayudas sociales, muchas que se generaron, muchas políticas públicas en relación a eso, planes, etcétera, todo ese paquete. No, yo voy a seguir votando ahí, porque yo no quiero que perder esto. U otro dice, no, yo voy a seguir votando a el contrario, a la visión Kirchner, porque yo soy empresario, entonces, en esto de las normas de distribución, no, yo quiero que, y entonces todo lo que se parezca a Macri y a neoliberalismo y proempresa y etcétera, eso voto yo, porque como están distribuidos los recursos, eso es lo que me interesa a mí. Bueno, bien, a eso me refiero. El último. La última que quiero decir es lo de la línea, la otra diagonal, que es la legitimación. A través de estas pautas que vamos culturales y que vamos aprendiendo a través de la familia, la escuela y todo lo que dije, es donde los mecanismos, ahí surgen los mecanismos de legitimación de la política. Por eso está cruzada esa línea ahí. Esperen, voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces les decía, legitimamos ciertos apoyos políticos y legitimamos ciertas acciones en la política según, bueno, la cultura política y las pautas que tengamos, que cada votante tenga y que cada grupo de votantes tenga. Bien. Todo esto, este gráfico, y hay otros, para cerrar, me falta hablar un montón de cosas, la semana que viene voy a seguir hablando un poco de este texto. Punto, terminé por ahora con hablar cosas teóricas de los textos. En estos minutos que me quedan les quiero dar algunos avisos y cosas técnicas. Nos quedan 2 clases más. Hoy es martes, nos queda la próxima y la que le sigue y se terminó el cuatrimestre. Entonces, hoy hablé de la primera parte de la unidad 4. La clase que viene voy a hablar una parte de la unidad 4 que me queda y una parte de la unidad 5. La clase que viene hablo un poquito de la 4, un poquito de la 5 y en la última clase que tengo voy a terminar de hablar de la unidad 5. Así voy a dejar en las clases y en las grabaciones lo que a mí me parece central de todo el programa. Bien, así que las clases las vamos a usar así para eso, para charlar de los textos y la aplicación en la realidad y los ejemplos como venimos haciendo siempre. Voy a subir durante esta semana, estos días, el trabajo de la unidad 4. Estoy pensando, ahora se me está ocurriendo que también podría ir subiendo los trabajos de la unidad 5, aunque tengan la fecha más adelante para entregar, pero ir subiéndolos para que, ya que se está terminando el cuatrimestre, nuestras clases y todo eso, ya tengan todo subido ahí y cada uno pueda elegir si capaz que alguno puede ir avanzando, que pueda tener todo ahí para las consignas, ¿no? Para que ya quede todo ahí subido. Bien. Profe, disculpe. Sí, Mariel. Sí, con respecto a eso del tema de los trabajos, cada trabajo tiene su tiempo de presentación, ¿verdad? Entonces, ¿habrá un tiempo final para poder presentar todos los trabajos juntos? O sea, yo ya presenté, estoy en tiempo y forma, pero... Sí, eso es lo último que quería decir. ¿Vos, Kirsten, querías decir algo? No, no sé si que vieron el mensaje que mandé ayer por el tema también de completar todos los trabajos, porque había gente que entregó trabajo práctico, todo aprobado, pero que faltaba o la encuesta o la participación en el foro. Que no se olviden que son las 3 cosas que tienen que hacer. O sea, las 3 cosas tienen que siempre estar, no es suficiente aprobar el trabajo práctico y después no haber terminado la encuesta o participar en el chat. Por eso que ayer lo estaba revisando y por ahí que anoche venció la participación en el chat también y en la encuesta. Sí,
Exacto. Chicos, tenemos que tener, ya saben, lo voy a repetir, necesariamente tenemos que tener una norma, ¿no? Una regla, no podemos hasta el infinito, hay un poco más días, no podemos hasta el infinito, las cosas se cierran. Entonces, eso eran los acuerdos al principio, así que tienen, como acá no voy a repetir porque lo explicó perfectamente la profesora. Entonces, lo que sí ya sabían que lo de la participación en el foro y lo de la encuesta no tenía una nota, pero sí tienen que tener una participación pertinente. Hay varios que en el foro les fui contestando cuando no estaba muy correcto. No hace falta que lo del foro, no hace falta que lo rehagan. Si quieren, si encuentran otra cosa, buenísimo, lo ponen ahí, pero no es condición que lo del foro lo rehagan. Bien, perfecto. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para presentar el último trabajo? Sí, ya sé a lo que te referí. El último trabajo será el de 9 a 5, lo voy a poner para un poco más adelante porque no va a ser el día 16 que cierre el cuatrimestre, porque esa semana, ese martes de esa semana, el 16 es viernes, el martes que nos toca en esa semana la clase voy a terminar de hablar de la unidad 5. Y no creo que, no nos van a pedir a nosotros, por supuesto, que entreguemos sus notas el viernes 16. Así que será para la otra semana que siga, por ejemplo, qué sé yo, una semanita más. Lo vamos a publicar todo en el aula virtual. Pero tienen que tener todo presentado. Los 3 de la 1, los 3 de la 2, etcétera, etcétera. Así que los que no les faltan cosas van poniéndose al día y veremos nosotras, por supuesto no va a ser la misma calificación o lo que sea consideración de los que lo entregan tarde. Vieron que el sistema a nosotros nos dice ahí, entregó 3 días y con 3 horas tarde, fuera de término, no sé, nos pone una frase ahí en rojo a la profesora de que nos avisa quién entregó fuera de término y cuántas horas fuera de término. Bien, voy a cerrar acá, chicos. Todo lo vamos a publicar por la plataforma, como ya saben, nos escriben y les vamos contestando. A mi WhatsApp también me pueden escribir. Alguien hágame acordar por el WhatsApp que les mande lo del podcast de encuestas, el que quería. Y bueno, cerramos acá la grabación. Nos despedimos hasta el martes que viene o hasta la tarde, pero seguimos en contacto por mensajes. Gracias, chicos. Chau, chau. Hasta la próxima clase. Yo podré entrar a la tarde de vuelta porque la verdad... Por supuesto.